Y bueno, en este tema, ¿no?, de lo que es el estrés, el autor termina, dice allí, Elías, dice, nadie es inmune, ¿no?, a las dificultades que trae la vida, y menos Elías, ¿no? Y entonces yo estaba por preguntarte un poquito, Karen, que está dentro de la lección, pero no está dentro de la lección, frente a situaciones positivas, ¿cierto? Digamos así, de mucho énfasis positivo. Hay un grado así también, que podríamos hablar de estrés, un estrés, digamos, que también puede ser negativo, en cuanto que de repente yo vivo demasiado, no solamente acelerado, sino demasiado efusivo, demasiado, no sé, alegre. ¿Hay una situación así? Sí, de hecho, dentro del estrés, se conoce el estrés como, yo siempre le digo, ¿por qué le hacemos mala fama al estrés? Ajá. ¿No es cierto? Siempre hablamos del estrés como que si fuera solo negativo. Sí. En realidad, el estrés es una respuesta ante un evento. Y hay eventos positivos. Claro. ¿No? Que se desarrollan a lo largo de la vida, el nacimiento de un hijo. Claro. ¿No te generó estrés? Sí, sí. ¿No sentiste una alegría? Aparte de después no dormir y todo, pero hay situaciones que sí o sí se presentan como parte de la vida y que nosotros tenemos que tener una respuesta a eso. Y esa respuesta también es el estrés. Pero este es un estrés positivo, es el eustrés. Yo había escuchado un poquito también el hecho de que para ciertas circunstancias nosotros necesitamos un poquitito para que nos acompañe, porque si no estamos una flacidez total. El hecho es, bueno, acá dice eventos amargos de la vida, y entonces presenta la historia, ¿cierto?, la parte donde Elías, después de matar a estos profetas paganos, ¿cierto? Allí entonces vos lo comentabas un poquito lo que habrá sido para Elías y para todos los que rodeaban al profeta, matar 200 personas, ¿no? Y si nosotros nos ponemos en contexto, ¿no es cierto? Yo, leyendo lo que dice acá en la Biblia, la última parte del versículo, ¿no es cierto? Elías los llevó al arroyo Cisón y allí los degolló. Si nosotros nos ponemos en ese contexto, podríamos hablar de una situación traumática. En ese momento esa era la manera, ¿no es cierto?, en que se tenían que de alguna manera dar las cosas, matar o morir, para que de alguna manera haya cambios. Hoy existe la diplomacia y así todo, hay guerras, ¿no? Pero esta situación es una situación, me imagino yo, que estar en una situación donde hay que matar a otra persona, es una situación que sí o sí requiere que haya toda una respuesta en uno. Adrenalina, como acá él plantea, ¿no es cierto?, que quizás esto también tuvo un costo emocional para el profeta. Seguramente hubo un costo emocional, ¿no es cierto?, porque tener que estar en una situación donde, aunque él sabía que estaba haciendo algo que era para un fin, digamos, que Dios pedía y era bueno, el momento o la situación era traumática. Yo creo que también el autor, no sé por qué no toma la parte anterior a esta situación, porque el mayor énfasis de estrés lo tiene el profeta cuando él solo tiene que enfrentar a todo Israel y decirle, acá Dios existe. Y esa se la jugó. Es decir, por eso yo digo, también podemos hablar de un estrés que siempre va acompañado con la fe. El estrés de la fe. No quiero meterme en un tema ahí, pero el hecho es que aquí, entonces por eso yo puse, bueno, como que la muerte de estos hombres fue un resultado después de todo ese acontecimiento, y yo puse aquí que Dios, ¿por qué murieron? Dice, porque la seriedad con que Dios trata el pecado, ¿no? Es decir, tenían que morir para decir, Dios destruye el pecado, y si el pecador no se separa, muere con el pecado, y eso necesitaba comprenderlo el pueblo de Israel. Pero el hecho es, entonces aquí aparece, ¿no?, Elías, que tuvo una tremenda experiencia con Dios, bajó fuego del cielo, vio milagros, hizo milagros, y entonces aparece, ¿cierto?, ahora una mujer, ¿cierto?, que lo amenaza de muerte, y él entonces cae en un tremendo desánimo. ¿Qué relación el estrés, el desánimo, allí el bajón, como dicen los jóvenes, ¿cierto?, frente a esta mujer, ¿cierto?, que menciona la lección? Ella había impuesto en Israel, ¿cierto?, la idolatría. Jezabel, el instrumento, dice, para restaurar la adoración de Astarte, no totalmente una adoración
al ídolo, a uno de los ídolos más paganos y más sanguinarios, donde aparecía allí, ¿cierto?, el tema de la muerte de los niños y otras cosas, ¿no?, también con el tema de la sexualidad. Y bueno, entonces ahora aparece, ¿cierto?, un Elías que viene miedo, después de haber enfrentado más de 200 personas, ahora tiene miedo a una mujer. Yo sé que esta mujer tenía poder, pero los otros también tenían poder. Entonces, tiene una relación ahí de desgaste, de ¿qué podríamos decir? Podríamos hablar, ¿no es cierto?, de lo que se conoce como el efecto rebote, ¿no? Estar tanto tiempo expuesto a situaciones de tanto estrés, donde obviamente había una percepción y una realidad de amenaza, y una percepción también de amenaza, ¿no es cierto? Esto hacía que él esté constantemente en alerta, y estar en alerta hace que el cuerpo perciba que está en alerta, por lo tanto también hay fisiológicamente, emocionalmente, como dijimos hoy, toda una respuesta de alerta. Ahora, si esta respuesta de alerta es continuada, es sostenida y no hay posibilidades de reparación, entonces llega un momento que se produce un desgaste y el organismo como que entra en un colapso. Claro. Y ahí es donde muchas veces aparece la depresión como causa, ¿no es cierto?, de tanta exposición a situaciones de estrés. Claro. Yo creo que es una de las características que va con el hombre, con la humanidad, y obviamente Elías era humano, y esto hacía que estas sensaciones a lo mejor le ganaran a todo lo previo que estuvo viendo. Por ahí la lección también hace mucha referencia en eso, y a mí en un principio al leerlo me costó comprender eso, porque ver a un Elías que con tanta fe y utilizado por Dios pudo haber hecho muchas cosas, en ese momento cuando Jezabel lo amenaza, tranquilamente podría haber podido soportar eso, ¿no? Podría haber sido confiar, pero se muestra la debilidad humana donde Satanás aprovecha eso. Sí. Y eso también se puede pasar exactamente de nosotros. Justamente en la última parte, si ustedes me acompañan, del día lunes, ¿cierto? Allí presento una cita del deseo de toda la gente, página 95 y página 96, y coloca esto que me mencionó Iván. Dice allí, ataca, está hablando del enemigo, Satanás, dice, ataca los puntos débiles de nuestro carácter, trata de destruir nuestra confianza en Dios porque Él permite que exista tal estado de cosas, ¿no? El de por qué me sucedió esto, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta circunstancia? Y entonces allí empezamos a poner un interrogante en nuestra relación con Dios o en Dios, ¿por qué no actúa como uno quiere? Bueno, aquí la lección presenta este tema, el tema del estrés, y yo me quedo con eso de que justamente un Elías que él vio como el poder de Dios, porque en ese tiempo no era Elías con los profetas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, no sé si podemos estar de acuerdo en eso, es decir, era Dios frente al ídolo, Astarte o algún otro ídolo. Siempre la Biblia presenta esas cosas. Es decir, y aquí entonces ahora aparece una Jezabel, ¿no? Un Dios que venció a todos esos profetas, ¿cierto?, que dejó, digamos así, totalmente inutilizado al Dios de estos profetas, y ahora aparece Jezabel, que también es parte de ese Dios, de ese Dios pagano, de ese ídolo, y entonces que no existe, que no tiene poder frente al poder de Dios. Sin embargo, él, en lugar de acudir a él, ¿cierto?, piensa con mente humana, ¿no? Es decir, miró a esta mujer el cargo, la jerarquía, pero se olvidó que esta mujer representaba algo pagano, que Dios sí o sí no podía permitir que haya una mala imagen de lo que reflejaba para el contexto. Yo digo, ¿cuán propensos estamos nosotros de desviar nuestra mente y entonces allí, ¿cierto?, agarrar y perder el rumbo, perder nuestra vista de los cielos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo de que esto, lo que mencionaba, es fundamental porque se menciona cuán constante es la lucha de poderes de Dios y del poder de Dios con los hombres, con las personas. Exactamente, nos quedamos con eso y bueno, que tengamos cuidado, que en cualquier momento podemos allí, por las circunstancias que nos rodean, de repente perder la vista de Dios y entonces caer en estos bajones que la Biblia nos menciona.